Horas con 7 minutos y ha llegado el momento de saludar a estos fanáticos de la Guerra de las Galaxias porque hay novedades. Atentos, sobre todo para los fanáticos de Game of Thrones porque ahora se fusionan con Star Wars. ¿De qué se trata? Jonathan Sea y Ariel Grandón nos traen los detalles. ¡Han vuelto! ¡Tanto tiempo, mis queridos! Jonathan, ¿cómo estás? Ariel, qué rico. ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde, por Dios? Ariel, Te echamos de menos. oye, tantas ferias que no nos encontramos. El sábado pasado nos encontramos en la feria con Ariel. Sí. Oye, siempre se encuentran. ¿Estaba comprando piñones o no? ¿Qué tal? ¿Piñón? Piñones, qué rico piñoncitos de la época. ¿Eh? Esta ya Sí. empezaron las castañas y los piñones. Yo andaba comprando choclo y no encontré. Andaba un poco... No, mentira. No, estoy perdida. Gracias por acompañarnos, chiquitos. Lo dije bien o lo dije mal, ¿se fusiona Game of Thrones con Star Wars? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la noticia, Ahí. Jonathan? Me muero. Ya. La noticia aquí es que esta semana anunció Bob Iger, CEO de Disney, que las personas Daniel Weiss y David Benioff que llevaron esta saga de libros de Canción de Hielo y Fuego. Ellos son los productores, ¿no? Sí, De pues ellos Game los of que Thrones. crearon esta serie de televisión en base a los libros de George R.R. Martin. Provoca este todo éxito total de HBO con Game of Thrones, un fenómeno ¿Te de gusta 10 a ti? años. Sí. ¿Sí? Sí, estoy esperando, con Ariel estamos esperando el Domingo. El domingo a el las domingo 9. el capítulo final. Y fueron contratados ellos para producir y crear la nueva trilogía de Star Wars. No. Wow. Y ellos tienen autorización para crear todo nuevo. No, o crear otro universo. Dentro del dentro universo del- de Star Wars, ¿Ya? una historia completamente nueva y renovada. Con dragones, con... ¿No? ¿Nada que ver? Eso, pues, ¿qué significa esto? Ya, ¿Va a haber cosas de Game of Thrones o no tiene nada que No, ver? nada que ver, nada No, que ver. estará liado. Ellos solamente fueron contratados para producir esta nueva trilogía y que se especulaba mucho que la próxima trilogía que venía después del episodio 9 iba a ser para la que fue contratado Rian Johnson. Pero se le dio el momento a ellos para que den el salto con este Oye. nuevo... Por el nefasto Sí. episodio 8, ¿cierto? O por lo criticado. De hecho, lo que el Bob Iger en sus declaraciones es un riesgo grande que toma Disney a través de Lucasfilms porque fue muy criticado el episodio 8 por el tema de que Rian Johnson intentó meter elementos nuevos dentro de la saga Skywalker, dentro de esta ya. línea Pero Skywalker. esta es una saga nueva. Esto es una saga totalmente nueva, esa es la Bien, gran me diferencia. imagino que esta noticia ha generado distintas posturas, porque por un lado entendemos que Game of Thrones es una tremenda producción, donde cada capítulo es una inversión de lucas, de efectos, ¿cierto? Que es maravilloso, es como estar viendo una película cada vez que uno lo Claro. ve. Pero también está el aspecto de que, bueno, la serie, yo como fanática, debemos admitirlo, chiquillos, partió como caballo inglés y se está desinflando. Uno igual espera al final, Ya. pero... Sí, muchas especulaciones se han hecho acerca de que estos productores se les ofreció a ellos hacer los 10 capítulos de Game of Thrones, pero ellos solamente hicieron 6 porque anda un rumor de que ellos dejaron de hacer estos 4 capítulos por concentrarse en Star Wars. Entonces los últimos que son ahí Sacrificaron nomás, no, la ya. serie por Sacrificaron la serie. Ahora, pero no es tan descabellado, Ariel, porque estaba hablando de dos tipos que son los creadores del fenómeno del último tiempo y es como cuando un jugador, por llevarlo al Claro. fútbol, ¿cierto? Anda bien en una temporada, se lo llevan a otro equipo que es exitoso como el de Star Wars, entonces tampoco es tan descabellado. Es que la idea yo diría que replicar el impacto que causó Game of Thrones. Además de que, en cierta forma, yo diría que la primera y la segunda temporada están fielmente en los libros, pero después empezaron a crear a través de los personajes otra línea. Ya. Entonces quizá esto mismo quieren replicarlo en los libros, en las novelas, o en la saga, o en la dimensión distinta a la que quieren darle a la saga de la Guerra de la Galaxia. Y ustedes que saben tanto de los libros de Star Wars, ya tenemos las 9 películas de la familia Skywalker. ¿Qué es lo que se debería mostrar ahora? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo atractivo que hay también en la literatura que se podría llevar a la pantalla grande? La Antigua República, o sea, todo lo que es la Antigua República es lo que está basado antes del episodio 1 hacia atrás, miles de años hacia atrás. Estamos todos con la expectativa de que por fin este gran universo que estaba dentro del antiguo canon de Star Wars, por fin se traiga, se saque del baúl de los recuerdos y se concrete. Porque solamente eso está en libros. En libros, ya. ¿Y ahí Y- qué hay?
Ahí tenemos el origen de la Orden de los Sith, el origen de la Orden Jedi. Súper interesante, po. Cómo la galaxia ha sido mermada una y otra vez por miles de guerras entre la antigua Orden Sith, que antes eran miles los Sith, eran miles en la galaxia, por Los ejemplo. Sith son los malos en Sí. Star Wars. O sea, Y- es el como comienzo la- de todo en el Claro, fondo. el Es para comienzo. poder entender. Básicamente la antigua república, aquí nosotros podemos hablar, yo cuando vine a hablar del libro de los Sith, ahí hablaba de todos los Sith que provocaron el mal y el terror en la galaxia, y la antigua república combatía contra ellos, Ay, la me Orden gustan esas Jedi. historias. De hecho, el otro día nos estábamos acordando cuando hablábamos precisamente de qué se puede hacer en una nueva producción audiovisual de Star Wars, de algunos villanos que nos traían en libros. Se me olvidó el nombre de nuevo, de uno que era azul. Trump. Trump. Y los almirantes Trump. Trump. No, 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 Trump. ese Ese otro otro Trump, villano. otro Trump. No es azul, es naranja. Yo estoy hablando de un villano azul, ¿cierto? Que es de la Guerra de las Galaxias y que pueden ser también historias interesantes de desarrollar en una película. De hecho, en la literatura, en los cómics, han desarrollado y han hecho un perfil súper potente de ellos. De hecho, una de las cosas que personalmente yo alabo es de que desde que se fusionó con Walt Disney, el nivel de literatura se ha ampliado. Y el nivel de los escritores también han dado mucha profundidad y mucha coherencia. Y yo diría más inclusive que la parte técnica. Porque han ampliado mucho en ese sentido. Ah, mira. Han creado interesante personajes eso. y la calidad de los libros de los escritores son súper buenos. Ya, por lo tanto, ustedes son de los que están contentos, están expectantes ante este Sí. anuncio, Es que ¿cierto? son fanáticos de GOT, además, po, ahí uno el entonces, corazoncito. ¿Y son de los que firmaron para que se haga de nuevo la temporada o no? Porque hay como 500.000 personas leyendo eso. No, yo no. Hay gente No, que que quiere se que acabe se luego nomás, ¿cierto? haga de nuevo la Sí, cuestión. ya. Es que lo que está hecho, hecho está, y no podemos nosotros ir en contra de de la gran productora, elefante blanco que es HBO. Pero ¿Qué podemos sacamos con volver al llorar pasado. sobre la y leche derramada? Y además ya no se vio el capítulo, ¿cuál fue el de esta temporada? Que no se veía ni una cuestión. Que Claro, la batalla en Winterfell. Claro. Sí, no se veía absolutamente Hay nada. batalla. Todos los domingos en esa cuestión. Vamos a la reseña de Muere la gente, muere novelización de Star Wars A New Hope, ¿cierto? Una nueva esperanza. Tenemos novela también con eso. Sí. O sea, de hecho, hay dos datos. Yo no voy a hablar mucho de la novela en sí porque todo el mundo lo conoce. Pero hay dos datos que generalmente no conocen. Bueno, en cierta forma, la traducción en español son básicamente esos libros. Ya. Pero si se disculpa, fijan, ¿este claro, libro es la historia de la película? es la historia de la película. De la 4. De la 4, pero ahí están novelizados elementos que no salieron en el año 77, sino en el año 97. Ah, la Producto de la remasterización. tele- exactamente. Y lo otro es que en ambos libros aparece George Lucas como el escritor. ¿En cuál es el que tiene la Cami? Claro, en los ¿En los dos. dos? ¿En los dos? Pero George Lucas no escribió el libro. Lo que pasa es que él tenía una idea, él tenía el boceto y se hizo amigo o conoció a un escritor que se llama Alan Dane Foster, que fue el que novelizó la película y le dio la profundidad. ¿Ya? Y entre ellos quedaron de que iba a aparecer el nombre de George Lucas. ¿Ya? Fue tan potente y fue tan del agrado de los productores de Hollywood que el año siguiente la 20th Century Fox, muestra el director, lanzó esta película y quien novelizó fue Alan Dane Foster. Ah, fue un éxito entonces Claro, el y ahí, trabajo. producto del éxito, él dijo, no, yo esta vez voy a colocar mi nombre. Y después empezó a novelizar la saga de Alien, hasta que finalmente novelizó El despertar de la fuerza, que es un libro que ya voy a profundizar, porque de alguna forma todos se sintieron atraídos por la forma de escribir, de la textura del argumento y cómo respetaba el origen y las aventuras de la primera película. Wow, mira. Oye, y acá muy interesante también lo que va pasando, porque es la historia finalmente, pero como tú dices, de una manera distinta. Claro. Estaba leyendo, mira, Luke, Luke, mientras se restregaba los ojos para despertarse, Owen, su tío, ¿cierto?, miró de un lado a otro y se frotó los músculos del cuello. ¿Dónde estará aganeándose, muchacho?, se preguntó en voz alta al no obtener respuesta. No había indicios de movimiento en la granja y ya había mirado arriba. ¡Luke!, volvió a gritar. ¡Luke, Luke, Luke! El nombre retumbó en las paredes de la granja, giró furioso y se dirigió a la cocina, donde Beru, la tía, ¿cierto?, preparaba el desayuno. ¿Has visto a Luke esta mañana?, preguntó con la mayor suavidad posible. Ah, pero mira, esto es como Oye, una ¿no obra has de teatro. pensado casi. dedicarte a la lectura de cuentos para ¿Obra de niños? teatro?
Me encantó. Bonito, bonito. Sí. O sea, de hecho, los libros son del año 77. Oye, sí, eso te iba a 76. preguntar de cuándo son. Tienen un olor maravilloso al libro. Son Dije yo, todos, oh, Uno del 76 y el otro del Sí, claro, 77. 76, ¿no es cierto? 77. Tienen más de Porque- 40 años cada libro. uy, son unas, pero originales estos. tesoritos. Ahí adentro ¿Se está. acuerdan dónde lo compraste, Ariel, o no? Son Lo unos que pasa tesoros. es que en la Editorial década del Oveja 80, Negra. Sí, en la década del 80 había un programa que se llamaba Tarde de Cine y los bestsellers. Pero claro. Entonces mira. les fue tan bien que empezaron a novelizar todas las películas. Las primeras que salieron fue una serial que se llama Raíces ¿Ya? y otra que se llama Love Story del año 68. Y por eso este es el bestsellers Bestseller. número 7. Exactamente. Y 77, después salieron todas las otras octubre. películas. Pero Sí, ahora po. para encontrar esos libros No, difícil. imposible. Imagínate esta primera edición, octubre de 1977. Estos son unos tesoros, Ariel. Ay, qué Tenía cosa. como, bueno, era más, poco era. ¿Nos querías comentar de The Force Awakens? O sea, es que en Sí. realidad para mostrar de que de alguna forma el escritor también ahora, con luces propias, novelizó la novela. Ya. Aquí Y estamos lo hablando otro- de un libro mucho más actual, está 2015 Claro, por ahí, ¿o de ¿no? 2015. Casi 40 años Claro, después. claro, casi 40 años después. Pero ¿y esto es lo mismo que la película? Digamos, agrega más detalles y hay escenas que no aparecen en la película que aparecen en el libro. Ah, eso es lo interesante Claro. para los que son Claro. lectores, ¿cierto? Encontrar detallitos que no han Exactamente. visto. Y lo otro es que George Lucas bebió de varias fuentes para hacer la novela. Pero hay un libro que se llama El héroe de las mil caras, de un escritor que se llama Joseph Campbell, Ya. que fue un escritor y que de alguna forma fue profesor y hizo todo un estudio de religión comparada con mitos. Y en la tesis que decía era de que en realidad todos los mitos que han, digamos, en los seres humanos y de la época antigua hasta ahora tienen elementos narrativos parecidos. Y a eso lo llamó mini mito. Mini mito. O sea, claro, mini mito que de alguna forma refleja eso. Y hay una frase que dice el viaje del héroe, Sí. que relata un poco ese esquema y que George Lucas se aprovechó de eso para hacer la historia. De hecho, digamos, el monomito, perdón, ese es el monomito. Y el viaje del héroe consiste en varias etapas que se reflejan en la película. La primera es el mundo ordinario, donde el personaje en cuestión vive una realidad común y corriente. Luego recibe una parte que se llama llamada a la aventura, donde el personaje tiene una experiencia que lo cambia en un mundo distinto. Luego viene una etapa que se llama rechazo al llamado, donde este personaje empieza a sentir miedo, temores, incertidumbre, Lo vimos porque en la cambia película. de lo conocido a lo desconocido. Es decir, está en una zona de confort y se encuentra en una realidad totalmente distinta. Y en ese momento aparece lo que se llama un mentor, un maestro o un evento sobrenatural que lo guía, que lo ilumina. No lo manipula porque no le quita el libre albedrío, pero que lo acompaña en ese momento. Que vendría a ser el maestro Yoda. Claro, Y la una fuerza. cosa así. Y Y la la fuerza. y todo fuerza. eso. Luego viene una etapa que dice cruzando el primer umbral, donde él empieza a tener un montón de pruebas, donde aparecen los aliados y los enemigos. Claro. ¿Ya? Luego viene un proceso que se llama la prueba más fuerte, la prueba más radical, donde él básicamente su vida está en peligro y el destino de la humanidad Depende. también depende de lo que haga. ¿Ya? Y posteriormente finaliza con lo que Campbell llama la recompensa y después el regreso a casa. Pero este regreso a casa es metafórico, ¿por qué? Porque dice que el personaje ya no es el mismo. Hubo un cambio Hubo un externo cambio. y hubo un cambio interno. Oye, tremenda clase de literatura que nos has dado, Ariel. Oye, y es Esto como el emperador, Sí, nos tiene así increíble. hipnotizados. Esto no se Básicamente- puede ver quizás en la Odisea, por ejemplo, de Homero. Vemos ahí todo El este Señor de viaje los del Anillos. Lo héroe, que pasa es claro. que este personaje o este profesor hizo todo un estudio de religión comparativa, oriental, occidental y todos los mitos, griego, hebreo, egipcio, y descubrió de que hay elementos comunes que inspiran a la humanidad a seguir mal. Y lo que hizo en este libro, que es muy bueno, que se llama el héroe de las mil caras, y que, digamos, sale resumido en eso, fue esquematizando todo eso. Y lo que hizo George Lucas, lo leyó y sacó un montón de ideas. Se hizo formar un equipo y por eso creó en cierta forma la Guerra de las Galaxias, porque reúne un montón de cosas. Además de que hay que tener en cuenta que la película, bueno, a nivel mundial fue el 77, pero aquí fue el 78, en una época en donde no había esta sensación de, había una sello, diría, de fantasía, de imaginación, de
ver algo distinto. O sea, había Pucha, represión. que te echábamos de menos, Ariel. Te echábamos tanto de menos. No llegaban los textos, no llegaban las películas, era sin duda una. Es que, claro, yo diría que ahí está la gracia porque de alguna forma logró conectar la magia. Ahora, George Lucas ha dicho después y le dio públicamente la gracia a Joseph Campbell porque en cierta forma él lo motivó a hacer esto. Claro. Pero reencantó a la gente con la imaginación, con la fantasía. Encendió la mecha para salvar a la Exactamente. galaxia. Y eso ha perdurado en el tiempo. Ahí está el héroe de las mil Claro, caras. el mira. héroe de las mil caras. Sí. Psicoanálisis del mito de Joseph Campbell. Oye, qué bien que nuestra refleja producción todo eso. arriba, impresionante en este día viernes. Esto es sensacional, sin duda. Hacemos la invitación a la gente a que pueda adentrarse también en la literatura que rodea más allá de la película. O sea, hay toda una gama, pero bebe muchas fuentes. Si se fijan, ahí hay imágenes de diferentes... De distintos héroes Claro. de la literatura, Claro. Desde ¿cierto? Ulises Y de hasta... religiones, Desde claro. Ulises, claro, pero Y es que es descubrió- increíble porque esto lo vamos viendo como se repite, ¿cierto? Esta como historia, un pero ciclo. en el caso de la Guerra de las Galaxias de una manera súper particular, con un mundo de fantasía, Claro, yéndonos a entonces otro por eso que universo. enganchó tanto a la gente, porque habló ese mismo lenguaje. En ese entonces lo único de ciencia ficción que sabía, bueno, de Arthur C. Clarke, 2001, Odisea Especial, las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Después apareció, por ejemplo, de Philip K. Dick, Black Runner. Y si no más Con un antes, con el sesgo, pero sí, jovencito. claro, pero con un sesgo científico. Y De con, hecho, con Harrison Ford. claro. No, Entonces, además, pero ahí ya fantasía, pero que enganchó a la gente y que todavía sigue enganchando a la gente. O sea, antes de eso, los cowboys, po. También. Era lo Bueno, que hay había. El mucho de eso jovencito, también, no se po. vaya para allá, gritaba la gente. Claro, o sea, De hecho, Tiene- Han Solo es como el cowboy ahí. Claro. claro, es que jovencito. por eso utiliza personajes que son paradigmáticos, llamarlo de alguna forma. Nunca, no sé si le hemos preguntado cuál es su película favorita de la Guerra de la Galaxia. De todos los que... El episodio 5 a mí. El 5. Sí, El cinco. que cumple 40 años el próximo año. El y hay- Imperio contraataca. El El 5 ¿Y también. el tuyo Ariel. también? Estoy entre el 5 y el 1 porque cuando yo fui a ver el 78 el 1 yo quedé brazo. ¿Dónde viste el 78 la En película? el cine Regina, que ahora es un hotel. ¿Cuánto valía la entrada? Ay, Eh, ¿Con quién fuiste, te acuerdas, Ariel? mi familia, mi ¿Con papá, tu familia? mi hermano, yo, pero reconozco que mi hermana se quedó dormida. A mi hermano como que empezó a tontear, no le gustó mucho, mi Ariel mamá ahí. no le gustó. Y yo quedé así. Tenemos una foto de ese momento. ¿Te acuerdas en qué fila te sentaste? Mira, lo único que sé que era como, no, en el medio nomás, pero quedé ahí a ver la nave. Hubo Te problemas cambió con la el vida. negativo. Hubo O sea, problemas con el- estuvimos 3 horas haciendo fila. Mi papá... en un- 3 horas. O 3 sea, horas. a ver, es que ese Fuimos fue en tu viaje vehículo. del héroe, po. La llegada a ver por primera vez la Guerra de las Galaxias. Saliste de esa sala de No, cine me cambió la vida. y cambiaste. Algo en ti cambió de manera interna. Nunca volviste a ser el mismo, Ariel. Y hasta el día de hoy, con la Guerra de las Galaxias. ¿Y su personaje favorito? A mí me gusta Chewbacca. 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 O sea, triste por el fallecimiento de Peter, ¿cierto? Sí. Quien dio vida al tuyo, Jonathan. Anakin. Anakin. Sí, Anakin Darth Vader. Todo el viaje... De niño, adolescente. Yo veo en él el viaje del héroe. Sí. Yo veo eso también en él. Primero en él y después en Luke. Se repite, va repitiendo la historia. Veo en este niño pequeño, esclavo, que terminó siendo... ¿Y por qué se hizo el más malo del universo? ¿Qué fue lo que pasó en su vida, siendo que tenía todo el potencial, era el elegido? Le rompieron el corazón. Es que el otro día precisamente leí una reseña sobre eso, como un análisis psicológico de Anakin sobre el tema de que su realidad en la que él vivía, él acumuló mucho odio y resentimiento por lo que le pasó a la mamá. Los Jedi, la doctrina Jedi siempre dice cortar los lazos desde muy pequeños, pero él nunca cortó el lazo con su mamá. Por eso él después, la muerte de su mamá, ver morir a su mamá, le provocó esto y mató a toda esta tribu. Pero sabes que eso habla también del mensaje que quizás, bueno, no sé si espiritual, pero un mensaje súper también que podemos aplicar en nuestra vida. Finalmente el rencor, Claro. ¿cierto? El rencor de alguna manera nos va desgastando también, es un desgaste emocional tremendo. Y esta que muchas película es veces nos súper lleva a la espiritual. amargura. Esta película es súper Y espiritual. la ¿cierto? reflexión que hace también sobre el poder absoluto, que el poder corrompe, Claro. y que estamos hablando de que el poder absoluto corrompe. O sea, Yo conozco a varios Darth Vader en la vida real. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, porque se Bueno, el mueven por Senado, rencores. Sí. Se mostró ahí el Senado, cómo se hacían las triquiñuelas también, cómo estaban los buenos, los malos, la rebelión. En fin, cosas que pasan también en la vida. Como ustedes dicen, hay inspiración de todo. Tengo un texto acá, ¿quieren que se lo comparta? ¿Es un diálogo? Sí, un diálogo. Ay, espera, nos vamos a sentar todos así, ¿cierto? Dice Para así. escuchar. Ya. Han habló desde un rincón. Os lo dije,
Leia lo ignoró. Fui tonta al pensar que podría encontrar a Luke y traerlo a casa. Han fue hacia ella. ¡Leia! Ella lo gruñó. No hagas eso. Eso lo dejó petrificado. ¿El qué? Su tono fue plano. Ser bueno conmigo. Se dio la vuelta y salió en estampida. La siguió, claramente desconcertado, aunque la alcanzó fácilmente. Leia no se detuvo ni lo miró. E intento ser útil, le dijo. Y ahí termina. Oye, No sé si es el mejor realmente- diálogo para hacer, pero... Oye, está muy bueno el libro, ¿ah? Porque esto es como decías tú, la película, pero además detalles inéditos. Claro, detalle inédito. Lo que pasa es que Alan Dane Foster tiene una manera de escribir donde plasma muy bien la imaginación y los argumentos por sobre la técnica. O sea, uno lee y se pone a imaginar que podría ser esto. Eso es lo bueno de la mayoría de los escritores. Pero por algo hizo la primera película y después le pidieron que, digamos, mantuviese eso. Y que de alguna forma no simplemente habla sobre eso, sino mantiene el espíritu de terror o de tensión específicamente en Aliens. Porque crea toda esa atmósfera que uno lo ve, él lo plasma, pero súper bueno en el libro. Oye, ustedes que están representando a los fanáticos del día de hoy de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, ¿cómo se están preparando para lo que viene, que es el cierre de igual una vida? Nos decías tú que fuiste y te cambió precisamente tu percepción del mundo el 78 y ahora se cierra un ciclo. Con esta película muere también parte importante de lo que es la Guerra de las Galaxias. Yo diría que no sé si tal muere, porque yo diría que marcó un hito y que ese hito se ha mantenido. De mayor calidad, de menor calidad, eso es cuento aparte. Pero encendió una llama que se mantiene y que de alguna forma mantiene vivo, yo diría, este espíritu de fantasía, de imaginación, de pasarlo bien. No significa salirte de tu realidad, pero encontrarle un gusto distinto. Es utilizar esto, porque en el fondo ahora la técnica, el celular y el computador, si soy crítico, nos ha robado algo. Claro. Y para tu vida, ¿cuánto te ha aportado Star Wars? ¿En qué te ha servido? No, me ha servido para pasarlo bien. Yo nunca en mi vida había hecho un cosplay. Y lo hice. ¿Y de varias qué? veces. ¿De qué? Por ejemplo, he hecho de Darth Vader, de Clone, de Jedi. Pero no lo había hecho, ¿por qué? Porque te da vergüenza. Me da vergüenza, una cosa así. Pero lo he pasado bien. Y Además leer, que no existen muchas instancias tampoco, Claro. pues esto también te permite jugar un poco, claro, ¿no? leer, que para mí, digamos, es súper importante para mí. Bueno, y además que si bien, como decía Galo, quizás termina un ciclo, va a comenzar otro. ¿Las películas están para cuándo? ¿2022? 16 de diciembre de 2022. Después 2024 y Y después 2026. 2026. Sí, O sea, el otro día tiraron el calendario Claro, y sí. salía Avatar 2, 3, 4 que viene también. ¿En serio? Muchas más de Avengers, todos los años, al menos 2 o 3. Sí. Y de Star Wars también varias. Claro. Oye, Sí, Avatar. Yo lo único que pediría es que no nos anestesiemos a la capacidad de asombro. Y que a veces la película te entrega tanto que uno queda como así. Pero, por ejemplo, esta película en su tiempo fue así. Entonces, ahora han habido pocas películas que despiertan en ti esa sensación, porque ya lo has visto todo. Es cierto, Entonces, para hacer un trabajo de esa naturaleza hay todo un equipo, porque hay que mantener viva la imaginación. ¿Hay poca capacidad de asombro, Jonathan? Nosotros al menos estamos expectantes con lo nuevo. Porque si bien esto de la antigua república que se especula que a lo mejor podría ser el argumento de esta nueva trilogía, se conoce, porque está en libros y en cómics. Pero a lo mejor... Ya, pero sí- disculpa, los Avengers también están en cómic, pero Sí, es la película sí, po. más exitosa de la historia, todos fueron al cine. Claro, pero con lo que pasó con el episodio 8, yo también tengo mi precaución de que yo al menos estoy a la expectativa de que va a ser una trilogía muy buena, Eso. independiente gustaría- del argumento que tomen. ¿Qué te gustaría que ocurriera en la película que va a cerrar la era de Skywalker, en la que vamos a ver en diciembre? ¿Qué debería pasar según tú? Quémate. Eso. Yo no voy a quemar. Va a ser el Ay, final no, feliz. te toca a ti, te toca El responder a ti. episodio 9 podría mostrar el fin de Leia. Porque sin Carrie Fisher, nosotros ya vimos el tráiler que alcanzó a grabar ella algo, pero el resto se terminó con Imágenes que estaban grabadas en la 7. Claro, con CGI, incluso con su hija representándola y armando todo este metraje digital. Pero podríamos ver la despedida de varios personajes, a modo de cierre de esta saga De Skywalker. varios personajes. ¿Tú te esperas lo mismo? Al menos yo espero eso. Ariel. Sí, yo creo que sí, pero por otro lado porque generalmente uno dice, ya, va este bando, este... No, que haya siempre un equilibrio, porque resulta que no puede ser blanco y negro, sino tiene que haber algo que, como que, no sé, se imagina que
no es que haya una lucha final, pero todavía sigue digamos, la posibilidad de que no haya un cierre. Que quede como... ¿Pero tú igual crees que va a morir gente? Yo creo que va a morir gente. ¿Quién va a morir? Ay, no. Yo creo que podría ser Kylo, pero no sé. Porque se ha especulado Kylo mucho. Ren, el malo de estas últimas 3 No películas. sé, se me ocurre, Puede o los ser. personajes que... No sé... yo no consigo que se muera Chivo. No, pero ¿sabes qué? Eso que dices tú de dejar los finales abiertos es algo súper interesante, Claro. una propuesta igual que a los fanáticos los deja de alguna manera con una esperanza, ¿no? Claro, Con- porque si no puede ser que Algo en el bien o corazoncito. mal, sino que haya como un antagonismo, pero que se mantenga, porque si no al final uno queda con la sensación esto es esperable. Claro. Ojalá que nos sorprendan. Sí, se nos acaba el tiempo, pero si alguien quiere seguir invitación. conversando de esto, está la Expo Star Wars Concepción. Sí, mañana y el día domingo en la Biblioteca Viva del Mall del Trébol. Ahí vamos a estar, va a estar todo el grupo con las colecciones, figuras, libros, Cosplay. exhibición de películas, rifas, concursos que van a ver. Qué ¿Todo el día? entretenido. Sí, todo el día. Desde Desde el mediodía hasta las 7 de la tarde. Me comprometo a ir. Mañana voy a estar por allá. Va a haber una rifa mañana para que... ¿Qué podemos ganar? Los que vayamos. Y los concursos que van a ¿Qué me estar gané? para ¿Qué las me redes gané? sociales. Eso, ahí está el afiche, Expo Star Wars mañana y el domingo en la Biblioteca Viva de Mall Plaza Trébol, segundo piso, del mediodía a las 19 horas. Ahí está, después del clásico se pueden ir a disfrutar. Muchas gracias, Jonathan, Ariel, un aplauso para Star Wars No se Concepción. pierdan, ¿ah? No No, se pierdan que lo no. echábamos de menos, chiquillos. Un besito grande a todos los integrantes de Star Wars Concepción que de seguro nos están viendo. Impactado con lo que acaban de Ay, decir. Impactado. Ya. ¡Ya, po! Son las 10 y... No, las 20 horas no, todavía no. Vamos a la pausa, ¿cierto? Pausa Sí, comercial pausa y a y la volvemos. vuelta vamos a cerrar.